Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en, un- en una conversación más. En esta oportunidad tendré el grato placer de poder conversar con un amigo, hermano, maestro de las mil batallas, y hablaremos de todo un poco. Él es un chef, es un profesional de la gastronomía, del turismo, eh, y la verdad vamos a tener una conversación bastante bien interesante con el profesor Roberto Jean-François. Eh, es una persona muy conocida aquí en Panamá en el mundo de la gastronomía y del turismo. Es el director de la Escuela de Gastronomía de la Ciudad del Saber. Con él me une una amistad de muchísimos años. Es una persona a quien respeto, todo un profesional, y estaremos conversando con él. Ya se ha unido, vamos a pedirle que se conecte con nosotros. Quiero, mientras eh, conectamos a Roberto, una gran cantidad de amigos, ¿no? A Carmen Rosa, que se unió, a Specialty Coffee Panamá, saludos, a New World System desde España, a mi primo Juan Antonio Frauca. Hermano, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Estimado Francisco Serracín, ¿cómo estás tú, mi hermano? Gusto en estar aquí Bien, contigo. hermano, gracias, gracias. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Estoy muy emocionado, la verdad, y siguiendo tus live. La verdad que es un honor porque no solamente el alcance que tienes, sino también los temas que tratas, casi siempre vinculados, obvio, al café, pero siempre más allá de la taza, ¿verdad? Siempre haciendo docencia, siempre haciendo, compartiendo, sobre todo oportunidad de crecimiento y de avance. Y estar aquí definitivamente para mí es todo un honor, un privilegio. Gracias. Eres muy atento. Amigos quienes nos ven y escuchan en este momento, esa es la gran suerte que tengo yo de contar con amigos como Roberto que hablan tan bonito de uno. Eso es lo bueno de esas amistades, ¿no? Eres muy atento de La expresarte de verdad esa manera, Roberto, muchas gracias, ¿no? es, Me distingues con tu amistad y siempre lo he dicho, ¿no? Para mí tú eres todo un profesional, todo un caballero, ¿no? Y todo un experto en lo que tú te desempeñas. ¿Ya dejó de llover en Ciudad de Panamá? oye, sí, la verdad que tuvimos hoy un buen aguacero. Me acuerdo la última vez que hablamos, estaba lloviendo bastante, yo estaba justamente en Exacto. la terraza, y era la primera lluvia, pero hoy fue, la verdad, impresionante. Hubo muchas inundaciones, mucho más estrés. Ahora la naturaleza se suma, coincidió la lluvia con marea alta, así que Caramba. las aguas no evacuaron, y me supongo que el tema de la basura, que es algo que creo que quiero traerlo a colación en un momento durante esta conversación, eh, sigue siendo uno de los, digamos, esas piedras en el zapato, ese talón de Aquiles que tenemos ahí de actividad nuestra. Y hoy día creo que en algo, no creo, sé que contribuyó al tema este de las inundaciones. Pero Bueno, parece que por los problemas climatológicos que hay en Panamá, Roberto está teniendo mala señal. Eh, Saludando, se nos desconectó. Mil que se conectó. Hola, Julio José Trillos, hermano, ¿no? ¿Cómo te va? Gusto en saludarte. Eh, sí, ¿verdad? Parecía eso, ¿no? Que Roberto tenía
algo atrás que que daba cierta bulla. Leonardo Cortés, muchas gracias. No, querido Chef Ed, saludos, ¿cómo está? Un abrazo. No, Abu Coffee, no, mi amigo José Lutrell, un gusto en saludarte, espero te encuentres bien. César Rivera, saludos. No, Javier López, gracias por estar con nosotros. Mi amigo, compañero y socio Leonel Montes, gusto en saludarte, gracias por acompañarnos. ¿No? Vamos a ver si volvemos a recuperar a Roberto, Katy Caballero, que también se nos ha unido, ¿no? Fercho Osorio, saludos. No, parece que está teniendo Roberto algún tipo de problemas. No se ha conectado todavía. No. Mi querido Álvaro Peláez, ¿cómo estás? ¿Cómo está República Dominicana? Gusto en saludarte. Qué bueno, bueno, mientras eh, aquí está ya Roberto Alpárez. Vamos a ver si se ha vuelto a unir. No, no se ha unido. Vamos a seguir esperando, ¿no? Pero podemos ir conversando con ustedes, por supuesto. Aquí ya hay preguntas. Y mientras esperamos a Roberto, podemos dialogar con ustedes. Será todo un honor y un placer. Specialty Coffee Panamá, tengo varias preguntas con relación a ambos temas, café y turismo. De pronto, yo trataré de ir evacuando las inquietudes de ustedes. Aimee, gracias. ¿No? Ya se ha vuelto a unir Roberto. Vamos a ver si lo volvemos a unir a la conversación. ¿Cómo estás, Jaime? Qué bueno que estás con nosotros esta noche. Te lo agradezco mucho. Hola, Estoy hola. aquí de vuelta. No me fui con la... Parece que estás teniendo problemas de conexión. Roberto, no sé si es tu sistema de Wi-Fi. Te puedo sugerir. Estás teniendo problemas tal vez con tu sistema de internet, ¿no? Eh, Podemos probar, si quieres, puedes desconectar tu Wi-Fi y trabajar con la data de tu celular, ¿no? Para ver si de pronto cómo te va. El Wi-Fi, ¿cómo se me escucha? Sí, mejor. Sí, muchísimo mejor. Ok, yo te escucho Excelente. y te veo perfectamente, sí. Magnífico. Bueno, vamos a iniciar la conversación. Hay mucha gente que ya nos está diciendo que tienen inquietudes para saber de café y de turismo. Eh, pero háblanos un poco de ti, Roberto. O sea, para Ok, que mis amigos sepan con quién tengo el honor y el placer de poder conversar esta noche. muchísimas gracias. Bueno, digamos la historia larga, corta. Eh, Exacto. soy, bueno, panameño, tengo ya más de 33 años en la industria, siempre vinculado con el tema de turismo. Inicié como hotelero, tuve la dicha de estudiar en Italia y Francia, donde hice administración hotelera, luego con trabajos cortos allá mismo, sobre todo en Francia, luego me vengo a Panamá, justamente durante la época de la preinvasión. Yo llego acá a Panamá en finales del 88. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba migrando mucha gente que trabajaba en hoteles en Panamá y habían oportunidades de trabajo pocas, pero habían en estos hoteles, justamente el antiguo Marriott, hoy es el Sheraton. Y tuve la dicha de tener trabajo en una época muy parecida a esta, con por la parte del desempleo, la inactividad económica y la incertidumbre. Luego de allí vengo y
Por varios años trabajé en la industria hotelera, después entré me conocen algunos, cuando post la invasión comienza el despertar, que podría quizás cuando comencemos nosotros la apertura, claro que son proporciones guardadas y totalmente diferentes a esta situación, pero fue un reinicio. Y de ahí me fui vinculando en la línea de alimentos y bebidas, sobre todo con dos empresas que en un momento dado marcaron un antes y un después. Estas empresas son, la primera fue TGI Fridays, la cual me tocó prepararme y de alguna manera iniciar sus operaciones en Panamá. A los pocos años, con la competencia, traer la competencia que fue el Bennigan's, que en ese entonces también hizo tuvo un impacto muy interesante. De allí salto entonces ahora a lo que fue, ya estaba con el tema de la docencia, que no fue algo que busqué, prácticamente, y digamos, con con algún grado de humildad, me buscaron, iniciaban las formaciones estas de hotelería y turismo, de hotelería y artes culinarias en Panamá, y lo que hoy fue la Universidad esta Interamericana, en sus inicios, me tocó ser parte de ese primer cuadro de profesores y organizar un poco lo que era la carrera esta. Sin embargo, no veía la docencia más que como una, digamos, como una actividad colateral. Sí le veía el interés más que todo el tema de la investigación y el tema de estar de alguna manera, siendo parte, digamos, una piedra angular en jóvenes que poco a poco se iban a incursionar. Comencé a verlo de esa manera. Sin embargo, no era algo que en ese momento me llenaba. Yo seguía con el plan de la operación como tal. Luego tuve unas oportunidades fuera de Panamá, estuvimos en Costa Rica. Fue lo último que hice. Cuando estando en Costa Rica, en el área de Guanacaste, me llaman de que estaban por establecer una institución hotelera en Panamá, es decir, una escuela de hotelería en Panamá, un hotel escuela. Un amigo, en un principio fue mi jefe, Thierry Eck, él es francés, pero más latinoamericano que francés, un enamorado del Caribe y de Latinoamérica. Hoy día está en Canadá, ojalá y nos esté viendo, y él fue contratado para abrir este hotel escuela, que es el Holiday Inn, con la escuela de Panama International Hotel School allá en Ciudad del Saber. De hecho, de eso hace ya 13 años, por eso fue en el 2007, cuando comenzamos las primeras conversaciones finales. Yo estaba todavía en Costa Rica hasta cuando vine. En ese entonces, también que tenía que venir a Panamá porque mi papá estaba muy, muy enfermo y estaba siempre con el tema estaba tan enfermo en fase casi terminal y yo quería de alguna manera estar lo más con él. Mi padre fallece en marzo del 2008 y la escuela abre en abril del 2008. Ese día yo había venido y estaba acá y se dio esa situación, ¿no? Entonces ya sí veía con esa institución la salida mía de la operación hacia hacer una transición hacia el tema de la docencia, hacia el tema de la investigación, hacia el tema de poder aportar a las nuevas generaciones algo de lo que habíamos aprendido. Y todavía, gracias a Dios, la escuela se mantiene, aunque también está en una situación muy, muy crítica por lo que ya sabemos. La industria del turismo no es la más afectada, es la peor de todas, es la más afectada. Está en una situación y todo lo que conlleva, ¿no? Pero me gustaría, dentro de esto siempre buscamos, y en eso somos bastante, coincidimos mucho, siempre ante cualquier vicisitud o cualquier problema, siempre buscamos cuál es el aprendizaje dentro de todo esto y cuáles son de las opciones que tenemos para volver a levantarnos, porque de esta vamos a salir. Eso es algo que
no podemos tener la menor duda. Ahora, ¿cómo, cuándo lo vamos a hacer? Es un tema que estamos haciendo. Hoy, gracias a la tecnología, esta es una tremenda ventana para poder vislumbrar, porque la verdad que se especula mucho, se está casi que haciendo adivinanza o buscando alguna manera de ver el futuro, pero sí, hay que ver el futuro, pero que nos sirva para crear las acciones del presente. Y eso es algo que creo que es la gran oportunidad que tenemos, porque la verdad que también se habían cometido muchos errores que de alguna manera es el punto o el momento para comenzar ya a subsanarlos y sobre todo a comenzar a construir ese gran potencial que tiene el país, ¿no? Así que yo he venido en breve de la parte, digamos, operacional, la parte de trabajo en los hoteles y restaurantes, y después hice mi transición hacia la docencia, hacia la academia. Y hoy día me siento muy, no solamente lo cómodo, sino muy agradecido con Dios, con la vida, con las oportunidades, porque la verdad que no es solamente un tema de instruir, sino que mientras más uno está vinculado a esto, más aprende. Es decir, uno como profesor o como me llamo hoy académico, aprende más cuando enseña. Es decir, cada vez que tú enseñas algo, cuando realmente lo entiendes. Entonces es un tema bastante enriquecedor, ¿no? Que te llena de muchas satisfacciones. Y bueno, y precisamente dentro de ese mundo del turismo, tuve yo la grata oportunidad de conocerte, de empezar a interactuar ya hace, mejor ni decir los años, que ya son bastantes. Teníamos los pelos más negros, yo tenía más pelo y tú los tenías negros. Así mismo es. Y bueno, y la verdad es que hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias interesantes, ¿no? Que han marcado parte de un proceso turístico en este país y de la cual lógicamente ambos en algún momento hicimos aportes para que eso se diera. La verdad es que yo siento que hemos estado de manera muy puntual haciendo desde cada uno de nuestras trincheras lo propio, y eso es lo que realmente al final para mí es importante de exaltar. Antes de continuar, por favor, permíteme hacer un paréntesis. Hay una gran cantidad de amigos, tanto tuyos como míos, que se han unido a este diálogo que tenemos y quiero la oportunidad de poderlos saludar. Estaba viendo aquí unas preguntas y comentarios muy interesantes, ¿verdad? Muy importantes. Sí, Paolita se ha unido. Paola. ¿No? Hola, Paola. No. Está con... Café. Sí, la dama del café se ha unido. No, Ricky Tobar se ha unido, nuestro querido amigo Ricardo Tobar. No, un abrazo para él. Es muy atento. El chef Amael también se ha unido. Mi sobrina Giovanna también se ha unido. Cafeto Panamá. Antonio Alexopoulos también se ha unido. Un fuerte abrazo. Aquí, por ejemplo, dice Specialty Coffee, el panorama que veo, el turismo interno es lo que hay que potenciar. El chef Amael dice que hay que abaratarlo. El impacto de las apps y el respaldo en tecnología es esencial para salir de este problema. Mi querida amiga Anaika Castillo, la profesora Anaika Castillo, Amael dice, los tickets de avión, pienso yo, han sido un freno, un lastre en el desarrollo turístico de Panamá, ¿no? Mi querido amigo José, gusto en saludarte, José, un abrazo, hermano. Justo Coffee, ¿no? Un amigo salvadoreño, productor, con
cafeterías en Estados Unidos. Todos tenemos que convertirnos en promotores de la cultura y conocer más sobre el café de especialidad en Panamá. Definitivamente que sí. Mi querida amiga Alicia Espinosa, que también se ha unido, la marca Panamá, que aún no se deja ver claramente. Bueno, yo creo que en ese sentido estamos nosotros tratando de hacer bastante. Mi querido amigo Julio Villasmil, un fuerte abrazo para Julio, ¿no? Un abrazo. Panamá Coffee Club, Jocelyn, nuestra querida barista, Solange, que bueno, hay una gran cantidad, ¿no? Carlitos Worthy, el turismo interno hay que promocionar, ¿no? A precios accesibles, y la aviación interna está muy cara. Bueno, Carlos Worthy, que trabaja en el mundo de la aviación precisamente, sabe por qué toca el tema, y él tiene toda la razón. Y qué bueno, y vamos a empezar y vamos a adentrarnos ya de lleno en el tema que nos atañe. Una de las cosas más importantes que para mí hay en este momento es el sector turismo, el más afectado, el más golpeado definitivamente. Tú tienes toda la razón, está posiblemente dentro del bloque 4 para supuestamente iniciar operaciones, y de manera muy paulatina se va a ir dando ese proceso. Hay un desespero, ¿no? La gente en la ciudad capital están muchos encerrados en apartamentos, no tienen la oportunidad de un patio, ni nada de estas opciones. Yo quizás, que vivo en una finca, tengo una manera diferente de estar dentro, haciendo mi cuarentena, y tengo la posibilidad de que mis hijos, mis nietos, también tengan esa libertad de estar dentro de la finca, entonces no estar en ese encierro de 4 paredes. Entonces, cuando todo esto termine, la gente, ¿qué va a querer hacer? ¿No? La gente va a querer salir, ¿no? Y va a querer salir en bandada y de manera ordenada. Lógicamente, nosotros también vamos a tener que tener una oferta turística, que ya se está trabajando en eso, que ya hay muchos organismos, muchas asociaciones, aparte de la Autoridad de Turismo de Panamá, las organizaciones vinculadas a Turismo Apatel, entre ellas que tú perteneces, y todas estas organizaciones turísticas, los guías de turismo, los restauranteros, nosotros, los productores que también participamos del circuito del café. Entonces tenemos que buscar opciones y alternativas que sean accesibles, ¿no? Y atractivas, para que ese turismo salga. Yo no sé cómo será, pero va a haber un turismo que de manera paulatina irá saliendo, irán quizás a lugares muy cercanos a la ciudad capital, ¿no? A las playas más cercanas, ¿no? Y retornarán quizás el mismo día. Habrán otros que tendrán otra capacidad adquisitiva y que podrán coger a su familia, subirse a un auto, venir hacia el interior del país y estar un tiempo con su familia, participando de actividades propias que se hacen dentro del interior de la República. Otros simplemente tomarán un avión, ¿no? Y vendrán, pero cuando definitivamente... Sí, pues claro, ¿no? Cuando sea posible, ¿no? Pero es lo primero que se va a dar, porque el mundo se ha transformado, el mundo ha cambiado. Ya quizás ese tipo de, y pongamos estos hoteles que sirven y te dan absolutamente todo, ¿no? Eso va a cambiar, ¿no? Porque ya tú no vas a poder ir a estos hoteles en donde estaban estos grandes buffets y vas a poder llegar a comer como hacías antes. Ahora tendrán que cambiar esa estrategia por las reglas sanitarias propias que ha generado toda esta situación. Entonces tendrán que ir y servirte. Hoy veía en las noticias que en Italia, por ejemplo, ya no te sirven menú, sino que te ponen un código QR grande para que tú lo escanees con el celular, y en tu celular puedas inmediatamente
leer tu menú sin la necesidad de estar tocando absolutamente nada. Entonces, hay un proceso evolutivo que se está dando, ¿no? Y nosotros, lógicamente, tenemos que estar pendientes y ser parte de ese proceso evolutivo, ¿no? Hablaste de un distanciamiento social. Yo, en innumerables ocasiones, digo que yo no estoy muy de acuerdo con el término social. distanciamiento social. No, a Es mí eso no físico, me... es un tema Sí, de es un distancia, distanciamiento no es, físico, así ¿no? es. Y sobre todo nosotros, latinos que somos, ¿no? O sea, nosotros somos tan amigables, somos gente de andar en Exacto. grupo, somos de hacer Somos seres reuniones, sociales, fiestas. somos seres sociales, el ser Claro, humano es por social. supuesto. Eso sería algo como Entonces, antinatural. totalmente. Entonces, nosotros lógicamente vamos a resentir sobremanera este tipo de situaciones, ¿no? Tú tuviste la cortesía y la amabilidad y aprecio que lo hayas compartido conmigo, un escrito que lo leí varias veces para poder tener puntos de diálogo contigo en la noche de hoy y que me pareció muy interesante y que tú tocas cada uno de esos aspectos en ese proceso de la próxima reapertura, que no sabemos realmente cuándo va a ser, como bien lo acabas de decir, ¿no? Pero sí va a venir ese día después, que no Sí, sabemos cuándo es, pero de que va a venir, tiene que venir, ¿no? Porque tampoco nos podemos quedar en casa, tampoco nos van a dejar encerrados en casa, ¿no? Porque si no, ¿qué va a suceder con nosotros? eso ¿No? enferma, así es. El tema de salud mental. Fíjate que en base a ese escrito que justamente lo tengo, a veces cuando miro hacia acá es porque estoy justamente en la computadora y que para que no se me pase nada, ¿no? Porque sabemos que el tiempo acá es importante y sobre todo Sí, la audiencia. si se nos acaba el tiempo, si se nos acaba el tiempo, cerramos y volvemos a abrir. Tú no te Ah, preocupes. maravilloso, maravilloso. Entonces, yo quisiera quizás tocar temas que me gusta ahí aplicando la parte docente, homologar. Me gusta homologar conceptos para entonces de ahí desarrollar ideas. Eh, Uno, muchos hablamos de turismo y entendemos el turismo como una actividad tal y cual lo define la Organización Mundial de Turismo. Es el viaje fuera del hogar y a hacer actividades distintas a las que haces normalmente por una estadía mínima de una noche, máximo un año, ¿no? Más o menos esa es la definición, digamos, técnica que existe. Sin embargo, hay todavía mucho más detrás de ello. La génesis del turismo. ¿De dónde viene esa palabra turismo? ¿Qué significa turismo? Y buscando en los anales, en la historia, justamente en esa definición que está al acceso de todos, eh, nos vamos al siglo X, mediados del siglo XVIII. ¿Qué pasa a mediados del siglo XVIII? Es la caída prácticamente de la máxima potencia de ese momento, que era Francia, la gran Francia, eh, que cae por los excesos y los abusos, cosas muy parecidas al tema de la globalización y a ese tipo de economía tan caníbal, ¿verdad? Que llevó a muchos, ¿se acuerdan que hace un momento mencionaba de que cometimos muchos errores? Y era justamente cómo se encareció todo partiendo de la especulación, una especulación en cadena que va sumando al otro, ¿verdad? Entonces, ese aumento de precios, esa escalonada de precios que no tenía nada que ver con la escalonada salarial, el acceso al dinero, lo que hacía era que encarecía y hacía que muchos productos se volviesen selectivos sin necesidad. Se encareció. No es que se valoró ni se revaloró, sino que se encareció las cosas y llegamos a puntos de que era prácticamente inaccesible para mucha gente. Entonces, todo eso pasó en esa época y cayó. En ese mismo entonces, una nación llamada Inglaterra estaba en un proceso de, digamos, una economía diferente de producción por los nuevos territorios que se abrían en ese entonces. La Francia económicamente, culturalmente, científicamente y todos los grandes avances iba en caída. E Inglaterra, a nivel de producción, que no era ni la más
no era lugar de búsqueda, ni era lugar de... Era nada más una empresa que producía, un país que producía, y comenzaron a adquirir riqueza en base al trabajo, la industrialización, el proceso ese que no fue inmediato, fue procesual, fue Sí, haciendo. el Entonces, ¿qué proceso pasa? de la revolución industrial. Exactamente. Entonces, y hoy día yo lo veo lo veo muy similar a eso. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Estos ingleses de ese entonces tienen a sus hijos, digamos esas próximas generaciones, tengo recursos y yo quiero potenciar ese capital. ¿Qué falta? Conocimiento. ¿Quién tiene el conocimiento? Francia. Entonces, contratan a tutores, los mejores franceses, y los traen a Inglaterra. De hecho, fíjate, tan importante la Francia en ese entonces que los franceses no aprendían inglés, sino que ellos se preocupaban en enseñarle francés a los jóvenes ingleses en Inglaterra para después hacer lo que ellos llamaban el Grand Tour, la Sí, gran vuelta. Salían de Inglaterra después de un año de formación en idiomas y en otras cosas, y los llevaban a un viaje interesante que iba por Francia, iba por Venecia, Italia, iba por Milán, Italia. iba por toda la Europa más avanzada del momento, y llevaban a estos jóvenes a hacer contactos, Francisco, a conocer sobre la tecnología, los nuevos avances, los nuevos productos, los ingredientes, todos esos avances interesantes y las artes, cultura. Cada chico llevaba un interés diferente, volvían, y ese gran tour podría durar 2, 3 años. Cuando volvían a Inglaterra, estos chicos estaban llenos de conocimientos, llenos de contactos, llenos de oportunidades, que entonces eventualmente comenzaban a aplicar. Ese gran comentario después de esa experiencia hacía que las próximas generaciones mandaran a más jóvenes a hacer lo mismo. El Grand Tour incluso lo fueron imitando belgas, alemanes, otras naciones que vieron las grandes ventajas que habían detrás de eso, porque esa juventud buscaba el conocimiento, la tecnología, los descubrimientos, y los llevaba a sus países para el desarrollo de ellos. Entonces esa práctica común hacía que el Grand Tour se hiciera famoso. La práctica continua del Grand Tour fue lo que derivó después, años después, en la palabra turismo. Hacer Turismo, el Grand Tour era exactamente. hacer turismo. Fíjense que en esa época no había vapor, no había combustible, no había nada de eso. Todo era, se iban por ríos, fluvial, marítimo, por carretera, por caminos, era a caballo, A caminando o en caballo. carretas. Así es. Así que era bastante pesado. Para que esta persona pudiese coordinar, el tutor pudiese coordinar, tenía que saber los intereses de los chicos. Él se iba por delante y él hacía contactos de alojamiento, de alimentación, de acuerdo a las condiciones, de actividades, contactos, de entretener a las personas mientras estuvieran en eso, porque era muy importante, era la gente de gente muy acaudalado, era gente muy rica, entonces tenían que cuidarlos y tenían que pasarla bien. Y lo último, el transporte. Las 5 patas del turismo: transporte, Claro, alimentación, hospedaje, todo estaba ahí. Y lo esencial aquí era que el tour coordinator o este coordinador del tour tenía que garantizar que las experiencias de estos jóvenes fuera del mejor nivel, porque de eso él dependía en su próxima vuelta. Así que él tenía que velar porque la comida fuera la ideal, porque el contacto fuera el mejor. Es decir, todos era, esos era, elementos. era, era el turoperador. El tour operador, exactamente. ¿Qué quiero rescatar con esto y las similitudes de acá? De que muchos, con el pasar del tiempo, el turismo se fue haciendo cada vez más, se fue disgregando, se fue volviendo muy egoísta, se fue como que encapsulando. Entonces el hotel creía que él era todo. El restaurante creía que la gente iba a ir porque tenía que ir. Que el cliente que el cliente cuando iba al restaurante, percepciones que sentí en muchos lugares en los últimos años, yo no era el más importante, yo era prácticamente, el más importante era el chef.
el más importante era la actividad que sucedía. Es decir, yo era como un cero a la izquierda. Es decir, ¿cómo te digo? Yo era algo, no era lo más, como dije, no era lo más importante. Cuando siempre hemos sabido que el cliente es la razón de ser de cualquier negocio. Entonces, todas esas situaciones se fueron como que complicando, enredando, y a tal punto de que vamos a distintos destinos y no vuelvo con la sensación de ese famoso, ese wow factor, ¿no? Ese factor, esa, cuando te quedas sin palabras después de una experiencia de esas placenteras. Y eso, el no atender eso, hizo que muchas personas que vinieron a Panamá no volvieran. Y el turismo, como todos los negocios, vive en gran medida de la repetición de los negocios y de la recomendación por parte de estos mismos que repiten. Entonces ahí fue donde hemos fallado. No nos unimos, no nos preocupamos al momento de desarrollar actividades, desarrollar estas formas, no diseñamos las experiencias siquiera. O sea, la gente fueron como que creciendo como hongos, hoteles, restaurantes y cuestiones, pero con un frenesí, unas ganas de estar en el momento como quien nos vamos a comer todo el mismo pastel, en lugar de pensar en hacer el pastel más grande. No sé si la analogía vale. Sí, por supuesto, y lo entiendo. Fíjate, y disculpa que te interrumpa, pero quiero hacer analogía en dos cosas. En dos cosas, por ejemplo, ese proceso en la revolución industrial de salir a estudiar, conocer, hacer negocios, eso a la postre tampoco es que haya cambiado mucho, ¿no? Porque viajamos. Viajamos para conocer, viajamos para estudiar, viajamos para hacer negocios, y en el caso particular mío, por ejemplo, ¿no? Yo cuando empecé, cuando tomé la decisión de retornar de Ciudad de Panamá a Bojete y a involucrarme con mi papá de lleno en la finca de café, y cuando empezamos a darle otro giro a la empresa familiar, pues que me tocó salir a vender café. No es que Don Pachi simplemente dijo, yo soy, y vamos, no, tuve que salir a tocar puertas como todo el mundo. O sea, y era interesante porque pues uno llegaba a una ciudad diferente, nueva, desconocida para mí, ¿no? Donde habían clientes, ¿no? Aprovechaba lógicamente para hacer ese negocio, pero luego que hacía mi negocio, siempre habían un par de días extras, ¿no? Para salir y hacer ese turismo y aprovechar y conocer. Entonces yo también debo decirte que gracias al café, hoy día, ¿no? He tenido la gran suerte, ¿no? Por bendición de Dios, de casi que conocer el planeta, en efecto. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros incrementar mucho nuestro acervo cultural, porque vives cosas que tú no lo vives a diario en tu entorno, y que entonces te dan a ti la posibilidad de ver con ojos diferentes el mundo, ¿no? Y traer ese conocimiento y esa experiencia, ¿no? A el entorno tuyo, entonces eso es muy importante. Esto es fundamental, yo diría que más que importante. Justamente un destino sencillo, un destino no es la geografía, un destino no es el clima, el destino es la gente. Así es. La gente. Y eso lo descubrió Walt Disney hace muchos años. Disney World, no, fuera de toda esa majestuosidad, al final de cuentas, tú no te acuerdas, tú no la pasas bien solamente porque fuiste a un Epcot Center o a cualquiera de esos parques, sino cómo te hicieron sentir en ese parque, cómo te trataron y te sirvieron y te atendieron en ese parque. Eso es lo que, aunque ahí lo manejan sutilmente, esa es la magia de todo. Entonces hay que trabajar justamente
con la gente del destino, involucrarlos en la experiencia para que entonces ellos no solamente ya sean actores, sino también sean gestores y multiplicadores de la experiencia a fin de generar riqueza. Porque el destino turístico, es decir, los beneficios para un destino no es la posición de trabajo que da un hotel, un restaurante, una finca. No, eso es una de las consecuencias. Lo interesante, inteligente y lo prudente aquí es involucrar a toda la gente haciendo como una especie de un diseño. ¿Qué queremos ser? En este caso, Boquete, por ejemplo, ¿verdad? Boquete es y Boquete no es solo Boquete, podríamos hablar después de Tierras Altas completo, después de la parte esta occidental, Chiriquí, y se puede ir agrandando hasta combinar con ese bloque occidental, ese sueño que tenemos que lo hemos hablado incluyendo a Bocas del Toro, ¿verdad? En un solo destino, pero comenzando con Boquete. Lo hemos hablado cuando cuando es la época, en esta época justamente, creo que ya pasó la cosecha, ¿no? Que estaban en la zafra, sí. Y ya estaban justamente. Yo estoy en los próximos días ya a terminar a fuerzas, ¿no? Porque si no, seguiría cosechando el factor climático, y eso será tema de otro live, ¿no? Lo que hace el cambio climático hoy día en la naturaleza. ¿Qué pasa? El café para Panamá es como el vino para Francia, o para lo que es hoy en Argentina. Ese es nuestro gran oro líquido, es el café. Con mucha más ventaja, porque el café tú lo puedes usar en todo. Primero que lo beben, hoy día, estaba buscando un poquito de información, me asombró cuando busqué el consumo, los países que más consumían café. Impresionado. Todos los países Islandia Suecia, es el país que más consume café en el mundo. Sí, ¿no? Hablan de 12 y tantos kilos 12 kilos per cápita, 12.4, 12.3 kilos per cápita. 25 libras al año por persona, esos son más de 2, ¿qué son? El consumo per cápita de Panamá, por ejemplo, es de 2.6. ¿no? Entonces, creo que estamos muy bien, ¿no? Pudiera ser mejor, ¿no? Mis amigos peruanos... Hay 10 kilos que nos faltan. Sí, pero por ejemplo, ¿no? Yo que trabajo mucho en Perú, ¿no? Mis queridos amigos peruanos, y con mucho respeto lo digo, ¿no? Que son de los mayores productores de café, ¿no? Los peruanos nada más consumen 750 gramos, ¿no? Wow. Es el consumo per cápita. Entonces, si nosotros nos empezamos a comparar, ¿no? El mayor consumidor de un país de origen es Brasil. Brasil se consume casi la mitad de lo que produce. Ahora han reducido un poco el consumo, pero Panamá no se escapa. Permíteme hacer un paréntesis, sí, para que hablemos de algunas cosas que aquí nos están poniendo, que me han parecido bastante interesantes. Mi querido primo Humberto Vélez, que se unió y que no saludé, mis disculpas, Humberto. Con Humberto tengo una conversa muy interesante la próxima semana. Junior Sanabria, tenemos que actuar con resiliencia, adaptarnos al cambio evolutivo, actuar con eficacia y conocimiento, aplicando para sobresalir esta delicada crisis que estamos afrontando. Mi querido Orieta Pinto, hasta San Pedro Sula, un fuerte abrazo a Orieta que nos está viendo. Josvan también. Dice José Trillos, tenemos que estar preparados para el primer día después de que todo vuelva a la normalidad. Paulita dice, ya en las universidades hablan de abrir parcialmente un tiempo, en casa y otro presencial. Carlos Worthy nos habla de un tour cultural. Julio Villasmil, tenemos que entender que no volveremos a la normalidad de antes, tendremos una nueva normalidad y se debe reestructurar los negocios y los servicios. Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Academia Mexicana, saludos maestros, gracias por estar con nosotros.
Eric dice, la experiencia en diferentes ámbitos van a ser mucho mejor en cuanto a sanidad se refiere. Ojalá las autoridades sigan con ese ímpetu de mantener normas sanitarias que deberían ser, ¿no? Mi gente de la Cámara de Comercio también. Fíjate, yo coincido bastante con el tema de Julio Villasmil. Julio acaba de decir una gran verdad. A ver, tengo un amigo que es un empresario que se dedica a la fábrica de cartón, ¿no? Sus clientes venían, lo visitaban, hola, ¿cómo estás? Un almuerzo, chao, adiós, y se iban, ¿no? Eh, Ocupaban avión, ocupaban hotel, ocupaban comer un día, 2 días y se iban. Me dice, ahora con esta situación de la pandemia, ¿no? Eso que hacían lo hemos hecho a través de la plataforma Zoom. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido? ¿Cómo te está yendo? Ah, bien, gracias, ¿no? Y no gastaron un céntimo. Eso es cierto, ¿no? Entonces, ya eso es un cambio que está transformando, ¿no? Ese proceso de negociación en detrimento también del turismo, ¿no? Porque esa gente que venía, ¿no? Y que aunque fuera, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu negocio? ¿Va bien? ¿No? Por lo menos estaban 1 o 2 noches de hotel, ¿no? Pagaban un taxi, alquilaban un carro, consumían en un restaurante por un negocio, un almuerzo de negocios, una cena de negocios, qué sé yo, y había un consumo en el país, ¿no? Entonces, Exacto. te, ¿cómo nos afecta a nosotros los productores de café, por ejemplo? ¿No? Había una gran cantidad de compradores que normalmente vienen a catar con los productores, ¿no? No vinieron. Todo esto, lógicamente, ¿no? Y a saber ahora si van a estar viniendo, ¿no? Las competencias de catación internacional, ¿no? Como el Best of Panama o como el Cup of Excellence, ¿no? ¿Qué están haciendo? Están seleccionando los cafés aquí, pero se los están mandando a las casas, ¿no? De los jueces internacionales, a los laboratorios de sus empresas, y van a catar ellos en el país en donde viven, ¿no? Para poder seguir haciendo las cataciones. A lo mejor es un negocio diferente, ¿no? Y el próximo año, cuando todo esto se normalice, ¿no? Y se adecúen las normas sanitarias y todo esto, esos compradores tenderán a poder a decir, bueno, voy a ir a Panamá, voy a ir a catar café, voy a ir a comprar mi café. Y Así ojalá es. sea eso, ¿no? Porque eso es parte de una inyección económica que recibe nuestra comunidad y recibe el país, Totalmente. ¿no? Aunado a eso, justamente parte de eso, todo esto parte del principio de que la seguridad es lo primero, ¿verdad? Eso es lo no negociable para nada. Cumpliendo con todos los protocolos y todas las medidas, hasta que creo yo soy un gran creyente de que en unos meses máximo vamos a tener esa famosa vacuna, lo cual va a ayudar un poco a minimizar ese gran temor que tenemos todos del contagio. Sin embargo, no debe ser no debe disuadirnos de seguir con las normas de higiene y de buenas prácticas que sean hoy, digamos, se han hecho del común de todos. El principio de lavado de manos es el primer, en lo que se llama, en lo que se conoce como seguridad laboral, es la primera práctica que se va a usar. Lavado de manos es lo primero que enseñamos en cocinas, enseñamos en hoteles, lo aprenden los médicos, lo aprenden todo el mundo de ciencia también, y de hecho es aprenderlo a hacerlo lo hemos aprendido todos, nos han enseñado estas autoridades, es exactamente como lo enseñamos en lo que seguimos la formación esta de manipulación segura de alimentos, lo cual tiene que seguir, porque es la Claro, manera, ¿verdad?, de contagio más común. Eh, Luego, claro, el uso de mascarilla, teniendo ya creo que eso se va a ir disminuyendo con el tiempo, pero manteniendo todas estas normas de seguridad, las que son respetando los protocolos y convenios y buenas prácticas, eso va a darse. Ahora, aplicación de la tecnología, como lo mencionaste hace un momento,
desde la cata, la venta, algunos negocios, justamente para aligerar y para darle uso a esos grandes conocimientos va a darse. Sin embargo, estoy creyente de que el contacto se va a seguir dando, siempre y cuando los destinos puedan definir, puedan comunicar, puedan más que no me gusta garantizar, no sería el caso, el término, pero sí que puedan ofrecer la idea de confianza por las buenas prácticas, que es lo que tenemos que hacer, y eso no es hablado, eso tiene que ser demostrado, ¿verdad? Porque en lo que tú haces es lo que la gente realmente entiende que es importante. Entonces eso es lo que va a ir garantizando a que tú puedas volver en el menor tiempo posible a dar esa garantía, porque un tema tan estrictamente, como te digo, natural como el café, por muy buena tecnología que se tenga, por muchos hologramas que se puedan desarrollar, si tú no estás cerca, no tocas esa cereza, no hueles ese tostado, no tocas ese grano, ¿verdad? No se vive la experiencia, porque es Si no sensorial, vives esa experiencia, no, te ¿verdad? pierdes mucho de esa esencia como tal. Exactamente, no hay nada peor que ver un gran plato en una cocina, en una pantalla, por un magnífico cocinero, y el no poderlo siquiera oler, ya eso, ¿verdad? Aunque sabemos que hay de estas impresoras 4D que están haciendo, incluso te dan hasta aroma, dicen que cuestión, pero no es lo mismo. Para mí no, yo todavía yo me mantengo en la vieja Tú guardia. eres purista, tú sigues Ah, siendo purista. así es. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es, eh, o lo que yo sugiero que debemos hacer es justamente trabajar en esos aspectos en que no trabajábamos. Uno, el tema de lo que quería introducir hace unos momentos, ¿verdad? Con el tema del café. Boquete esta región sobre todo, además de sus bellezas naturales, de su clima espectacular, eh, y todas esas otras bellezas de flores y ingredientes que allá bien se cultivan, el café sigue siendo predominante. Y obviamente no en la cantidad, pero sí en la calidad, que hace que el mundo nos vea con ese afán, esas ganas de venir a conocer de Panamá. Lo que tenemos, o sugiero hacer, me gusta no quitar el tener, pero lo que sugiero hacer es inculcar la cultura del café. Hay luces y sombras, hay muchas luces y sombras que todavía prevalecen, y que el café, como dije hace un momento, hizo una investigación, ni siquiera investigación, un search sencillo, una búsqueda sencilla en Google, y salió una cantidad impresionante de miles de artículos sobre los beneficios del café, de estudios que te hablan de todo, hasta algunos temas de depresión, de demencia, tiene nutrientes, tiene esenciales, tiene un montón de cosas que te ayudan a bajar de peso, al tema de memoria, de inteligencia, de fortalecer el sistema inmunológico. Hay tantas bondades en el café, tantas maneras que se puede hacer el café y tantas cosas que se pueden hacer con café, que no necesariamente son las que comemos y bebemos, sino también nos podemos poner café. Nos podemos hacer, hay tratamientos de café, de salud y de belleza, de relajamiento y de todo. Entonces, tenemos que aprovechar esa bondad que tenemos no sé si lo saben todos, pero el padre de Francisco fue el que puso digamos, el geisha en Panamá, y el geisha en Panamá sale hacia el mundo, y no es endémico de Panamá, y fue un tema que, por lo que me acuerdo, me contaste en un momento,
fue casi a nivel de experimento, ¿no? Tu papá científico el tema y comenzó, les dio, creo que lo sacaban de Costa Rica, botaban, cortaban esa cuestión y el hombre se trajo no sé cuántos camiones para acá de ese grano, lo dio en distintos lugares, las plantas, los Así mismo plantones, fue. y comenzaron y de ahí, después de creo que, ¿cuántos? 30 años, veintitantos años, 30 años, 40 y comienza pico de años. 40 y pico de años, ¿verdad? Hoy día tenemos al geisha como la estrellita de los productos emblemáticos, de productos de mejor, digamos, que aumentan hasta la cultura, porque tener un producto como geisha en Panamá habla de que en Panamá hay cosas no buenas, extraordinarias, y eso nos debería obligar a desarrollarnos más, a investigar, a hacer, y no solamente, y lo otro, hay que democratizar. Eso de que tú, una taza de geisha, ¿verdad? 12, 13, 14, casi un espiral ascendiente, ¿verdad? Y cuando, sin explicar por qué los métodos, ¿verdad? Se vuelve como muy, todavía se mantiene, entonces se complica más la cosa y hace que la gente se resista. No es que, no quiero criticar el valor, pero si uno no explica, no enseña, no educa, no comparte todo esto, la gente no necesariamente tiene por qué aceptar eso a priori, porque al final de cuentas hay alguien que no bebe café, porque acuérdense que tenemos un consumo de café muy, muy bajo. Lo que hay que hacer es que los que bebemos café seamos más consistentes en el consumo del café y los que no beben café vean las bondades del café para aumentar el consumo. Panamá se debería distinguir que en todos lados, en todos los lugares, la gente sepa hacer el mejor café, ¿verdad? Como Así no se mismo consigue es. un italiano que no sepa cocinar o que un francés que no sepa de vinos. Así deberían pensar de nosotros, que los panameños Así es. tenemos la obligación de aprender del café. Eh, Roberto, ahorita Sí, se nos va a acabar el tiempo. ¿Tienes oportunidad para una segunda vuelta? sí, claro que sí. Segunda y tercera, Excel, es cancha larga. excelente, bendito Dios, qué bueno. Entonces, te aviso en el momento en que se nos vaya a cortar y salimos y nos volvemos a reconectar para continuar esta interesante plática. Quiero Perfecto. saludar, aprovechar que hemos hecho esto para saludar a mi amigo Johan Robles de Cafeto Panamá, ¿no? Carlos Worthy, que dice que debemos sembrar una plantita en nuestras casas, definitivamente que sí. Excelente. Sembrar una planta de café nos ayuda para tener un mejor oxígeno en nuestras casas y eso es muy importante, ¿no? El chef Amael dice, el café es el elixir de la verdad, yo diría casi que de la vida. Mi querido amigo y productor Gregorio Filis de Finca Candela en Renacimiento se ha unido. Saludos, Gregorio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hablar de café de Panamá a los extranjeros nos da orgullo, totalmente de acuerdo contigo, Carlitos, ¿no? Hablar de un producto del sector primario y que este producto sea de lo más representativo del país, ¿no? Es realmente para todo el mundo motivo de mucho orgullo y pues nosotros, en lo personal, nos place saber que en algún momento mi familia, no, mi padre, pudo aportar un granito de arena para que este pueblo panameño se sienta realmente orgulloso de algo de lo que nosotros producimos, ¿no? A ver qué más dice Amael. El problema es una cuestión generacional de por qué no se produce en Panamá. Debería ser gratis para los panameños. ¿Qué cosa? ¿El Dice café? el café, sí, el café, dice Amael. A ver qué más Debería dice tener la Amael por canasta aquí. básica, ¿no? O está en El la café canasta tiene un básica, no sé. el café tiene un proceso en finca. A ver, caramba, quiere pelear conmigo esto. No, el café tiene un proceso en finca muy difícil, igual o más que un vino, totalmente cierto, totalmente de acuerdo contigo, Tiene mucho más ¿no? procesos. Mi querida Anaika, tengo mi planta en el Romeral de Chanis, los felicito, muy interesante, eres muy atenta, Anaika, muchísimas gracias. El, Fíjate,
Perdón, fíjate que para mí una de las cosas más importantes como productor de café es la labor precisamente que han hecho los productores de café. No yo, no mi papá, los productores en el Sí, contexto, ¿no? Cuando se dio todo esto y que se generó, se gestó, perdón, la Asociación de Cafés Especiales de Panamá por allá por el año 1997, ¿no? Ese fue el inicio de una generación que ha venido a revolucionar la caficultura de este país, ¿no? Ha sido ujú. gracias al esfuerzo y a la visión precisamente de esos productores que la caficultura de Panamá está hoy día en donde precisamente está. Se nos va a